Gracias a Penalcarbón por esta invitación. Y la verdad me pareció muy interesante que hoy habláramos del carbón, pero en su sentido social, ya que como lo han dicho aquí mis antecesores, y como lo hemos visto en la crisis, en muchas regiones el carbón ha sido un jugador clave, tanto en el apoyo para la atención de la emergencia, como han hecho muchos titulares, suministro de energía, aproximadamente 115 títulos de carbón proveen para el suministro de energía, son proveedores. También la generación de recursos que han ayudado a la economía de muchos municipios, y lo que vamos a hablar hoy en las diferentes charlas es cómo va a ser protagonista en la reactivación económica del país. Y también tenemos que pensar en el futuro del carbón, porque seguirá siendo un protagonista en la economía colombiana. Hoy representa más del 70% del PIB minero, y también vamos a necesitar que siga generando empleos y encadenamientos productivos. Ahora sí, refiriéndome al tema que me corresponde, desafíos para la eficiencia de la ANM y cómo nos hemos preparado. Primero es cómo la tecnificación y la tecnología nos permite hablar con datos ciertos, y precisamente hoy en este debate tenemos que tener datos porque sobre todo en el sector minero energético se necesita mucho tener análisis y datos para tomar decisiones tanto políticas como empresariales. Solo para que vean cómo hemos avanzado, sobre todo en la depuración de las solicitudes, que era un represamiento grande que había en la agencia, y que muchas veces entendiendo la inconformidad de muchos solicitantes por la demora, que para eso nos va a permitir, y no voy a detenerme en eso, avanzar a la minería. Pero vemos cómo hemos avanzado en ya tener casi un 60% del stock de esas solicitudes. Solo para mencionar, el 9% de las solicitudes que hay actualmente, casi 9.000, incluyendo Antioquia, es de carbón. En eso va a ser un gran avance porque necesitamos avanzar en esas solicitudes de carbón y aprovechar este momento de reactivación económica. Otro mensaje para dar en cuanto a los títulos: el 15% de los títulos son de carbón. 1096, competencia de la ANM, y solamente 402 de esos 1096 tienen PTO y PTI de instrumento ambiental. Digo eso porque más adelante le conté, va a ser parte de nuestra de la estrategia que les voy a contar cómo podemos lograr que esos proyectos avancen de etapa. Estos datos son interesantes para saber qué viene del carbón, y unos trámites que están en la agencia, que son competencia de la agencia, que se conocen como modificaciones, que tenemos agenda conjunta con Fenalcarbón para avanzar en esos trámites que ayuden a reactivar el sector, las prórrogas, derechos de preferencia. Pero si se dan cuenta, hemos avanzado muchísimo en descongestionar ese stock que venía de mucho tiempo atrás, y lo descongestionamos con un tema de unificación de criterios, de manual de prórrogas, para avanzar en esas prórrogas. De las prórrogas que se han resuelto en estos años, que han podido reactivar el sector, 13% es de carbón, y de las que nos quedan por resolver, el 10% son de carbón. De 182, 17 son de carbón, y a esa le vamos a poner el foco en la Agencia Nacional de Minería, porque sabemos que tenemos que acelerar el trámite que permita avanzar el estado de estos proyectos, en primer lugar para la reactivación de la economía, pero también para que este mineral aproveche su momento en medio de esa transición energética que tanto se habla. Más allá de los datos que nos permiten saber para dónde vamos, es que la agencia, como lo decía Cante, en las crisis también hay que aprovechar cómo se reacciona. Lo que hicimos en la agencia fue decir, ¿para qué ha servido tanta modernización? Pues para responderle al sector, y en la crisis donde nos tienen que sentir más fuertes. Entonces empezamos a replantear, a transformar esos programas que eran en pro de los titulares, en pro del sector, y lo más importante fue que salió Beta. Empezamos a decir cómo el sector siente cercano a la agencia en el fomento, porque como jugamos doble rol de autoridad y de fomento, y empezamos a crear un proyecto, como decía la viceministra, que va a ser el inicio de toda esa institucionalidad de fomento, pero que tiene en cuenta es en realidad empezar a acompañar esos proyectos para que sean proyectos, títulos sostenibles en el tiempo, que tengan altos estándares, sobre todo en todo lo que tiene que ver un plan de trabajos de obras, que es el documento maestro de cualquier proyecto, acompañarlos en eso, cumplir las normas de seguridad minera y acompañarlos en ese camino de volverlos unos proyectos atractivos para los inversionistas. Y eso nació en medio de esta confinamiento y pandemia. Otro fue mejorar nuestro sistema de atención al usuario
le llamamos MAGIC, que es el modelo de atención a los diferentes grupos de interés, porque ahora yo creo que el gran desafío de las instituciones es sentirse cercana, a pesar de no tener ese contacto físico, y aumentamos nuestros canales ante los usuarios que lo podrán darse cuenta a través de la página web, de celular. Más adelante haremos más explicación sobre eso. Y otro tema, hablamos de Carbón Colombia. Como pueden darse esta iniciativa busca, es clave para el suministro de la energía en el país, como lo decía la viceministra, fue una de las razones por las cuales se mantuvo que este sector operara, y lo que busca es lograr una cadena de un carbón legal, limpio y seguro. Que primero empezamos con las explotaciones subterráneas, y esta iniciativa pretende integrar a coquizadoras, térmicas, cementeras, siderúrgicas, papeleras, entre otras industrias clientes del carbón. Queremos que compren un carbón de origen legal. Actualmente la agencia, como les decía, tiene 1096 títulos, pero tiene 914 de carbón subterráneos, y de esos solamente el 40% está habilitado para explotar, porque tiene PTO, instrumento ambiental. Esa información la van a poder ver ya, datos abiertos en la página web de la agencia. Más adelante será en Ana Minería, que sea un sistema transaccional que podrá medir todo el tema de compras y ventas del sector, que eso es lo que queremos en un mediano plazo. Pero es importante que se sepa de dónde viene ese carbón, también que cumpla con la norma ambiental, pues que tenga el instrumento ambiental y que sea seguro, que cumpla con las normas de seguridad minera y que no esté suspendido por una medida de seguridad. Esto creo que va a ayudar mucho al sector, porque va a ayudar a que la gente, los titulares mineros que cumplen con sus normas, que quieren este sector, sean protagonistas y le combatamos la ilegalidad. Y permite, como lo decía la viceministra, que el comprador haga una debida diligencia antes de la compra. Hoy podemos decir que estamos lanzando esta iniciativa acá, pues ya veníamos hablando de eso, pero para que sepan que hemos trabajado en cómo la labor de fiscalización no se queda solamente en papeles, en un acto administrativo que le llega al titular, sino que la ciudadanía sepa que hay un control sobre la legalidad. Para ver cómo estamos preparando para apoyar al sector, tenemos que echar una mirada al contexto actual, tanto nacional como internacional, teniendo en cuenta primer trimestre 2019 con el primer trimestre del 2020, un 10% menos. Eso debido a, primero, el tema del precio, pero también ahí el marzo cogió cuando empezaba en febrero y marzo la crisis. Y recordar que esa producción, casi el 91% viene del proyecto Cesar y Guajira, y que Centro es, como lo decía el presidente de Fenal Carbón, va a ser determinante la producción de centro del país, de los Santanderes, para la reactivación económica. Nuestra meta para este año era de 87 millones de toneladas. Sabemos que va a ser difícil lograrlo por el precio y por COVID, y esto nos lleva a tener una incertidumbre sobre la producción de carbón este año. De hecho, se ha hablado de diferentes escenarios para ver cómo va a ser el impacto de un escenario U, que sería la recesión más profunda, sería como una disminución del 12%, bajar a 60 millones de toneladas, pero nosotros le estamos apostando a que va a ser un escenario B, donde la recesión va a ser se va a hacer de caída sin profundidad, y estamos apostándole a 77 millones de toneladas, que con eso vamos a seguir siendo un jugador importante en la economía nacional y sobre todo en las regiones. Parte de lo que quería resaltar es que estamos monitoreando dónde va nuestro carbón y cómo se están comportando esos mercados. Ha habido una caída en las importaciones que tiene mucho que ver con esta liderada por la demanda de energía eléctrica, y como sabemos, el sector minero energético es el que marca cómo está comportándose la economía en los países, y debido a esta recesión, pues, ha sido de menos demanda. Y cuando se va a empezar a reactivar por esos países destino, ahí podemos ver el 70% de nuestras exportaciones vamos a 10 países que están aquí determinados, Turquía siendo el principal, Brasil en coque, y los problemas que hemos identificado sobre todo ahora es esto, en el momento que no sabemos cuál va a ser el impacto en estos momentos de confinamiento que estuvieron nuestros países compradores. Eso genera una disminución baja de inventarios y un choque en la interrupción en la cadena de suministro. Entonces, estar monitoreando eso para saber el comportamiento de esto. Aquí parte de eso es el acero, que
estamos monitoreando también el comportamiento de la producción de acero, tiene que ver mucho con la caída del PIB y en los países, la disminución de demanda de acero que genera alto riesgo para la exportación de coque nacional. Entonces viene la pregunta de cómo podemos ser protagonistas en la reactivación tanto de acero como de generación de energía. Hemos planteado una estrategia para el carbón colombiano que articule los compromisos ambientales internacionales con el potencial colombiano en materia de calidad, reservas probadas, capacidad de producción instalada, y así podernos posicionar en el mercado internacional con un producto que nos diferencie de los países productores. Para este escenario de reactivación estamos preparando una estrategia que es la primera vez que la empezamos a contar, una estrategia para agregarle un valor adicional al producto nacional, que nos ayude a mitigar los impactos de la caída de las exportaciones por esta coyuntura que les mostré del COVID y que nos permita aumentar la producción por la apertura de nuevos mercados o aliados. Es una estrategia de nuestra promoción que hacemos, por una competencia que tenemos en la agencia de la promoción del sector, y uno de los objetivos es identificar y abrir alternativas de mercado frente a la generación de energía. Porque si bien debemos reconocer que hay una apuesta fuerte por la transición energética de renovables no convencionales, tanto a nivel nacional como nuestros principales compradores, también es importante tener claro que estas energías demandan de un complemento que brinde confiabilidad a los sistemas de generación. Entonces, en ese sentido, el carbón sigue siendo una apuesta. Y en la medida que busquemos unas formas de articular nuestra política minera con la política ambiental, podremos mantener y abrir alternativas de mercado al carbón colombiano. En eso estamos trabajando, en esa estrategia que estaremos dándoselas a conocer. Estamos trabajando con el Ministerio, hemos hablado con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda. Otra línea que hemos estado trabajando es en el mercado del objetivo de identificar y abrir alternativas de mercado. Está enfocada en desarrollar un ambiente digital, aprovechando toda esta modernización que ha hecho la agencia, un ambiente digital propicio para dar a conocer el portafolio de proyectos mineros de acuerdo a la segmentación de posibles empresas inversionistas. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A partir de una gestión de promoción, buscamos establecer contactos comerciales y dinamizar las inversiones en proyectos que permitan el crecimiento sostenible del sector, siempre mirando eso. Esto especialmente enfocado en los proyectos de carbón metalúrgico, teniendo en cuenta que Colombia tiene una posición privilegiada en el continente en lo que corresponde a este mineral. O sea que ese tema de abrir nuevas alternativas de mercado va muy enfocado al carbón metalúrgico. La anterior apuesta, la estrategia más que todo carbón térmico y también metalúrgico, pero en una primera fase carbón térmico. Es una estrategia que ya hemos empezado a hablar de, siempre oímos, no, que se está pendiente un trámite, que la agencia avance en el trámite. Estamos avanzando en los trámites, necesitamos que avancen las demás instituciones que también tienen trámites pendientes, y para eso hemos hablado de una cosa, Alianza por la Minería, que es una estrategia de promoción donde buscamos un trabajo interinstitucional, intersectorial. Yo creo que en todos los sectores lo que están viendo es cómo se avanza en proyectos que están pendientes. En todos los sectores, y en minería no puede ser una excepción. Entonces, Alianza por la Minería es trabajar de manera articulada, interinstitucional e intersectorial, pero ya hablando de cómo estos proyectos van a ayudar a la reactivación económica con cifras y analizando de manera estructural los trámites que están pendientes, tanto ambientales, técnicos. Y para eso tenemos en la mira, pues, en materia de carbón, 500 proyectos que no han podido entrar a la etapa de producción y que tenemos que ver por qué. Eso va a ser nuestra gran apuesta de corto plazo, y esto nos va a ayudar mucho a contrarrestar la conflictividad social porque se lleva una agenda clara y creo que en alguna medida el activismo judicial. Como conclusión, yo lo que pienso, a pesar de lo que la agencia ha venido trabajando y lo que tenemos planeado como estrategia, creo que hoy debemos salir de este webinar, creo que como una agenda única del carbón, como política de reactivación. Porque hoy más que nunca el sector minero no puede ser de bando, de regiones, de grandes o pequeños. Tiene que ser una agenda única y que el carbón siga siendo protagonista y sobre todo en esta reactivación económica. Muchísimas gracias.